De estas cautivadoras imágenes se desprende una idea tentadora que desafía nuestra comprensión del tiempo tal como lo conocemos. La constante marcha del tiempo, que fluye sin interrupciones desde el pasado hasta el presente y más allá, se ve interrumpida ocasionalmente por momentos y acontecimientos capturados en imágenes que parecen alterar la idea del tiempo tal y como la conocemos. Al embarcarnos en este intrigante viaje, prepárese para explorar un mundo en el que la narrativa convencional del tiempo se ve muy alterada. Acompáñenos a desentrañar estas 12 fotos que demuestran que los viajes en el tiempo existen. Número 12. El hombre de Taured. En julio de 1954, se produjo un incidente bastante extraño en un aeropuerto de Tokio durante el proceso de facturación de un vuelo. Fue uno de esos momentos que podrían haberse sacado directamente de una novela de misterio. Un pasajero, probablemente de aspecto bastante corriente, se acerca para presentar su pasaporte. Sin embargo, el pasaporte fue expedido por un país que no existía, un lugar llamado Taured. Naturalmente, esto levantó algunas cejas y encendió las alarmas en las mentes de los funcionarios del aeropuerto. Este hombre fue detenido. Sospechaban que era algún tipo de broma, como es natural pensar. Pero empezaron a hacerse preguntas. ¿Por qué iba a llamar la atención a alguien que intentaba colarse con documentos falsos mencionando un país inexistente? Parecía contraintuitivo. Pero cuando las autoridades interrogaron a este hombre, se mostró notablemente persistente. Afirmaba firmemente ser ciudadano del país de Taurid. No solo eso, sino que afirmó con valentía que Taurid existía desde hacía miles de años. Incluso la señaló con confianza en un mapa. Sin embargo, aquí es donde se vuelve aún más intrigante. El lugar que señalaba en el mapa era la actual Andorra. El hombre parecía realmente desconcertado por el hecho de que nadie hubiera oído hablar de su país y de que el mapa lo denominara de otra manera. Fue una de esas situaciones que dejaron a la policía rascándose la cabeza, sin saber muy bien qué hacer con este misterioso individuo. Así que decidieron alojarlo en una habitación de hotel del último piso, tomando la precaución de cerrar bien las puertas. Probablemente pensaron que resolverían este desconcertante enigma al día siguiente. Pero cuando llegó la mañana y comprobaron cómo estaba, la habitación estaba inquietantemente vacía. Fue como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí nada más que un enigma desconcertante. La identidad de este hombre y el país del que hablaba, Tórrida, siguen envueltos en un velo de misterio. Es uno de esos incidentes desconcertantes que desafían toda explicación racional, manteniéndonos intrigados y dejando volar nuestra imaginación con las posibilidades de los viajes en el tiempo. Puede que nunca sepamos quién era, de dónde venía o qué había detrás de sus pretensiones. Es un misterio que sigue cautivando las mentes curiosas de quienes se topan con esta extraña historia del pasado. Número 11. El reloj suizo de los años 40 en una tumba. En diciembre de 2008, unos arqueólogos hicieron un asombroso descubrimiento que despertó la curiosidad tanto de la comunidad científica como de la paranormal. Desenterraron un misterio en las profundidades de una tumba intacta en Shaanxi, China, que había permanecido sellada durante más de 4 siglos. Encontraron un artefacto pequeño pero innegablemente moderno, un reloj de oro en miniatura. Este reloj, no más grande que un anillo, tenía tallas intrincadas, incluyendo la palabra suizo en su reverso. Este descubrimiento fue desconcertante porque el origen de la tumba se remonta a la dinastía Ming. La mera presencia de el diseño al estilo de los años 40 en una tumba que había permanecido intacta durante siglos era alucinante. La gente no pudo evitar enarcar las cejas con incredulidad ante este descubrimiento. El artefacto se clasificó como fuera de lugar. Estos objetos desafían la comprensión científica convencional y las cronologías históricas al aparecer en contextos a los que aparentemente no deberían pertenecer. Comenzaron a circular diversas teorías, cada una de ellas encaminada a desentrañar el misterio del reloj. Los entusiastas de los viajes en el tiempo no tardaron en exponer sus puntos de vista. Para ellos, este artefacto representaba otra prueba tangible que sugería la existencia de viajeros en el tiempo que podrían haber dejado inadvertidamente un rastro de su viaje a través de la historia. Sin embargo, los escépticos no se apresuraron a aceptar esta idea. Algunos propusieron el concepto de que la tumba se abrió y se volvió a sellar en algún momento del pasado. Sin embargo, el examen de la tumba no mostró signos de alteración o manipulación, por lo que la explicación resulta menos plausible. En última instancia, la presencia de un reloj suizo en una tumba de la dinastía Ming planteó más preguntas que respuestas. Se convirtió en un testimonio de nuestra limitada comprensión del tiempo, historia y la posible existencia de realidades alternativas. Incluso si dejáramos de lado la noción del viaje en el tiempo, la propia existencia de este reloj desafía la idea convencional de una progresión lineal de la innovación y la tecnología.
Insinúa que hubo civilizaciones avanzadas o individuos muy adelantados a su tiempo. Si no es eso, entonces estos artefactos indican una compleja red de líneas temporales que aún no hemos comprendido del todo. Mientras algunos esperan con impaciencia explicaciones científicas concretas, otros encuentran satisfacción en abrazar el misterio y la maravilla que evocan tales descubrimientos. En 1800, reloj suizo de los años 40, oculto en una tumba de hace 4 siglos, sigue siendo una pieza enigmática en el gran rompecabezas de nuestro pasado. Nos anima a cuestionar, explorar y maravillarnos ante el intrincado tapiz del tiempo y la historia. Ya sea una anomalía histórica, una broma ingeniosa o un auténtico artefacto procedente de un viaje en el tiempo, el reloj nos recuerda que la historia no suele ser sencilla, sino que esconde secretos y sorpresas que esperan ser desvelados. Número 10. El inmortal Vladimir Putin. A todos nos han cautivado esas películas en las que los personajes retroceden en el tiempo a distintas épocas, navegando por la historia como si fuera un gran tapiz. Sin embargo, aquí hay un giro peculiar. Parece que Vladimir Putin, el enigmático líder de Rusia, puede tener su propia vena viajera en el tiempo. Estas 3 intrigantes imágenes han hecho correr la lengua y la imaginación. En estas imágenes, captadas en distintos momentos a lo largo de varias décadas, vemos a Vladimir Putin vestido de soldado ruso. Ahora bien, no es el hecho de que se ponga un uniforme militar lo que ha llamado la atención, sino más bien la asombrosa distancia entre estas 3 imágenes. Según un sitio web concreto, la primera foto data de los años 20, la segunda de 1941 y el tercero a 2015. Es un periodo de 95 años y, sin embargo, el hombre de esa fotografía de 2015 parece sorprendentemente joven para su edad. Es casi como si las manos del tiempo hubieran pasado ligeramente sobre él, preservando su aspecto de un modo que desafía el proceso natural de envejecimiento. Como era de esperar, esta anomalía ha puesto a los fervientes seguidores de Putin en su propia misión. Se han embarcado en un viaje que sugiere que su líder no es un simple mortal. Algunos incluso han sugerido que es inmortal, una figura atemporal que ha adornado nuestro planeta durante miles de años, protegiendo firmemente a Rusia a lo largo de los siglos. Aún así, el misterio persiste desde cualquier ángulo. ¿Es Vladimir Putin un viajero en el tiempo? ¿Ha descubierto los secretos de la eterna juventud? Oh, como una explicación más fundamentada, podría ser que hay múltiples individuos que por casualidad comparten un asombroso parecido con el propio hombre. Número 9. La huella del zapato que viaja en el tiempo. Una marca peculiar ha desconcertado a historiadores y científicos por igual en el mundo de las anomalías históricas que desafían nuestra comprensión del pasado. Es la historia de una huella de zapato. Esta huella de zapato lleva un giro desconcertante. La historia se desarrolla con el descubrimiento de una huella de zapato fosilizada en la roca, una huella que se cree que data de hace más de 200 millones de años. Un hallazgo tan asombroso suscitó naturalmente oleadas de especulaciones e intriga. ¿Cómo es posible que exista una huella de zapato en una época tan antigua? Podría ser que seres parecidos a los humanos, o incluso viajeros en el tiempo, vagaran por la Tierra durante el reinado de los dinosaurios. Para los defensores de las teorías de los viajes en el tiempo, esta huella de zapato se convirtió en un potente símbolo de validación. Para ellos, era una prueba evidente de que individuos de una línea temporal más avanzada se habían aventurado en el pasado distante, dejando inadvertidamente esta marca como testimonio de su viaje. Sin embargo, los científicos y expertos en la materia abordaron esta anomalía con una buena dosis de cautela y escepticismo. Consideraron explicaciones alternativas, uno de los cuales sugirió que la huella de zapato podría ser una formación natural casual, producto de la interacción de la erosión, la presión y la hora, simplemente tomando una forma familiar. Otra posibilidad era que se tratara de una huella contemporánea que sufrió una rápida sedimentación y fosilización. Es cierto que este proceso pondría en tela de juicio los conocimientos geológicos actuales. Sin embargo, los detallados patrones en forma de puntada de sus bordes siguieron alimentando el misterio y el polémico debate en torno a este estampado de zapato. Las formaciones naturales, por intrincadas que sean, rara vez imitan con tanta precisión los patrones creados por el hombre. Al igual que otros artefactos fuera de lugar, esta huella se convirtió en el campo de batalla entre 2 escuelas de pensamiento opuestas. Por un lado, los creyentes defendían su potencial como prueba de viajes en el tiempo o de la existencia de civilizaciones antiguas avanzadas. Por otro lado, los escépticos buscaron explicaciones más naturales o convencionales, considerando la huella como una rareza, pero no necesariamente una anomalía histórica.
La huella del zapato viajero en el tiempo, ya sea una reliquia de un antiguo visitante o una maravilla geológica, simboliza nuestra inquebrantable búsqueda de la comprensión. Indica esas zonas grises de la historia donde las certezas se difuminan, dando lugar al asombro, la especulación y las infinitas posibilidades que puede albergar el tiempo. 8. El cuadro con un hombre sosteniendo un moderno aparato. El arte, en sus múltiples formas, sirve de profundo espejo de nuestra sociedad. Tiene la capacidad única de captar momentos, emociones y, en ocasiones, misterios que desafían las explicaciones directas. Uno de esos enigmas está entretejido en un cuadro que ha causado conmoción en la comunidad de entusiastas de los viajes en el tiempo, una obra de arte que parece representar a un hombre absorto en un artefacto actual. Esta imagen muestra un cuadro de un artista italiano de 1937. En ella, encontrarás a dos hombres, uno de los cuales sostiene un objeto que se parece extrañamente a un smartphone moderno. El otro hombre parece bastante molesto, como si preguntara cuánto tiempo va a pasar la otra persona al teléfono. Si hubiera surgido en épocas más recientes, este cuadro podría haberse convertido sin esfuerzo en un meme, una representación de los primeros, siglo XX, lidiando con algo parecido a nuestros smartphones. Sin embargo, la gente de entonces no tenía ni idea de que un artilugio de bolsillo se materializaría en menos de un siglo, sustituyendo a libros, cámaras y muchos otros dispositivos que ahora residen en nuestras palmas. Otro cuadro, titulado El Esperado, del artista austríaco Ferdinand Georg Waldmüller. Se creó en el 1860s. A simple vista, presenta a una joven que pasea por un camino rural, sosteniendo una pequeña caja con la cabeza inclinada, aparentemente en un gesto de oración. Sin embargo, la caja que tiene se parece mucho a un smartphone moderno. La joven parece mirar atentamente el objeto, como cuando se lee un mensaje de texto o se ve una foto. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las anomalías históricas, existe una interpretación más fundamentada. Historiadores del arte y críticos señalan que la joven sostiene un libro de himnos o una pequeña Biblia, típico en las obras de arte de temática religiosa de la época. El acto de leer un texto sagrado en tranquila contemplación es un motivo recurrente en el arte religioso, que simboliza la devoción y la reflexión. El resplandor o la luz que, según algunos, emana del artefacto podría ser simplemente el brillo reflectante de las páginas doradas o una elección estilística del artista. Además, la esencia misma del arte reside en la interpretación y la subjetividad. Los artistas a menudo se tomaban libertades con sus temas, infundiéndoles simbolismo, alegoría y a veces un toque de capricho. Es plausible que Waldmüller pretendiera jugar con la luz, la perspectiva y la percepción del espectador. Sin embargo, el cuadro sigue siendo una ventana al viaje en el tiempo. Número 7. El astronauta tallado en una antigua catedral española. Los internautas se llevaron una gran sorpresa cuando una fascinante fotografía empezó a circular por la red. Esta intrigante imagen captó un elemento decorativo de la Catedral de San Joram, en la histórica ciudad española de Salamanca. Lo que lo hace aún más cautivador es el hecho de que este elemento decorativo representa a un astronauta. La Catedral de San Joram tiene una larga historia, ya que su construcción se remonta al siglo XVIII. Esto ocurrió siglos antes de que los primeros astronautas se aventuraran en el espacio. Así que la pregunta que surgió de forma natural fue: ¿cómo podían saber los creadores de este elemento decorativo el aspecto que tendrían los futuros astronautas? Además, el nivel de detalle del que alardeaba este astronauta era realmente desconcertante. Era una representación increíblemente intrincada, hasta el calzado del astronauta, completo con suelas acanaladas. Este nivel de precisión planteaba la pregunta de cómo podía existir una representación semejante en un lugar y una época que no debían tener ni idea de viajes espaciales, y mucho menos de la moda de los astronautas. Como puede imaginarse, la aparición de un astronauta español en una catedral del siglo XVIII suscitó serios debates y especulaciones entre los internautas. Muchos se rascaban la cabeza pensando en las posibles explicaciones de este elemento aparentemente fuera de lugar. Sin embargo, como ocurre con muchos misterios enigmáticos, con el tiempo surgió una teoría oficial sobre su creación. Según esta teoría, se sugirió que un restaurador, alguien implicado en la conservación o restauración de la catedral, decidió añadir un toque moderno a finales del siglo XX. Optaron por incorporar a un astronauta como parte de sus esfuerzos de restauración. Esta teoría pretendía aportar una explicación racional a la presencia aparentemente irracional de un astronauta en una catedral del siglo XVIII.
A pesar de esta explicación oficial, algunos abogan vehementemente por una narrativa diferente. A estos entusiastas de la teoría de la conspiración sigue sin convencerles la historia del restaurador. A ellos, este astronauta no es solo un complemento moderno y estrafalario. Es algo mucho más significativo. Lo ven como otra prueba que apoya su teoría del viaje en el tiempo. Número 6. John Titor, el viajero del tiempo. A finales en la década de 1990, hubo un gran revuelo en los foros en línea cuando un hombre llamado John Titor hizo su gran entrada en el Instituto de Viajes en el Tiempo. Con una historia que parecía sacada directamente de una novela de ciencia ficción, Titor afirmaba ser un soldado enviado al pasado desde el año 2036. También, esto no fue un paseo casual a través del tiempo. Titor tenía una misión y además crítica. Insistió en que su viaje fue provocado por un futuro sombrío en el que un devastador virus informático acabaría con el mundo. Ahora es cuando se pone intrigante. La misión de Titor en el pasado consistía en viajar al año 1975 y adquirir una pieza de tecnología bastante modesta, el ordenador IBM 510. Según Titor, este ordenador contenía información vital destinada a convertirse en la piedra angular de la batalla contra el devastador virus que asolaría el mundo en 2036. Durante los meses siguientes, Titor participó en el foro, responder a las preguntas de los usuarios sobre diversos temas. Expuso sus ideas sobre escenarios futuros, pintó vívidas imágenes de realidades alternativas e incluso profundizó en los aspectos técnicos de los viajes en el tiempo. Ofreció lo que eran para muchos algoritmos demasiado complejos, e incluso proporcionó fotografías de lo que afirmaba que era su auténtica máquina del tiempo. Sin embargo, tan repentinamente como apareció, en 2001, John Titor abandonó el foro para siempre y se desvaneció en el aire. Las especulaciones corrían como la pólvora. Algunos creían que había cumplido su misión y regresado a su propia línea temporal, mientras que otros pensaban que simplemente se había cansado de la atención y de las horas pasadas interactuando con ansiosos internautas. Pero lo que sigue siendo indiscutible es el legado que dejó. Hoy, John Titor es nada menos que una sensación de Internet, con un amplio y vibrante grupo de seguidores. Sus predicciones y teorías aún se estudian religiosamente, lo que sigue desconcertándonos e intrigándonos. La idea de un viajero en el tiempo que viene del futuro y comparte sus tentadores conocimientos con el pasado es material de leyenda. Es uno de esos cuentos que te hacen desear haber podido formar parte de ese foro, hacer preguntas, ahondar en los misterios del tiempo y quizás, solo quizás, vislumbrar lo que nuestro futuro podría depararnos realmente. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Todos sabemos que en Egipto, la norma para las mujeres ha sido durante mucho tiempo un código de vestimenta conservador. Las costumbres locales dictan que las mujeres se cubran desde los hombros hasta debajo de la rodilla. Para los viajeros, las expectativas son algo menos estrictas, pero aún así, es aconsejable optar por prendas que cumplan estas normas. Es preferible llevar ropa holgada, ya que la ropa ajustada o la piel al descubierto pueden ser desaprobadas. Sin embargo, en esta imagen podemos ver claramente que las mujeres no llevan vestidos holgados ni se tapan en absoluto. Por supuesto, no es una escena rara en muchos lugares del mundo. Pero el telón de fondo de las pirámides de Egipto plantea dudas sobre si se trata de un tiempo del futuro o del pasado. Sin embargo, no podemos relacionarlo con ningún suceso anterior y ninguna de las señoras de la foto nos resulta familiar. Esto nos lleva a suponer que puede haber un periodo en el que este tipo de vestimenta sea aceptable también en lugares modestos como Egipto. ¿Qué le parecen las señoras de la foto? Háganos llegar su opinión en la sección de comentarios. Número 5. La gemela de Greta Thunberg. Greta Thunberg, destacada activista medioambiental, es un nombre que resuena en todo el mundo. Ha defendido fervientemente la protección del medio ambiente, y su trayectoria hasta llegar a la fama no es nada desdeñable. Nacida en 2003 en Estocolmo, Suecia, el camino de Greta hacia la fama mundial comenzó cuando tenía 16 años. A esa tierna edad, hizo una profunda declaración que resonaría en todo el mundo. Frente al edificio del Parlamento sueco, Greta se mantuvo firme, sosteniendo un cartel y declarando la huelga. Dijo que dejaría de ir a la escuela hasta que las autoridades se sentaran y tomaran nota de los acuciantes problemas del calentamiento global. Y no se detuvo ahí. Greta exigió una actuación acorde con los términos del Acuerdo de París, subrayando la urgencia de hacer frente al cambio climático. En 2019, la intriga se apoderó de Internet.
Un bloguero llamado Jack Strange compartió una peculiar fotografía en su página, tomada allá por 1898. En la imagen aparecían 3 niños de diferentes edades. Sin embargo, lo que captó la atención de sus seguidores fue el asombroso parecido que uno de esos niños tenía con Greta Thunberg. La chica de la foto antigua tenía la misma expresión facial, la misma forma de cara y los mismos ojos redondos, e incluso las características trenzas gemelas que se han convertido en un icono de la imagen de Greta. Era casi como si alguien hubiera tomado el rostro de Greta y lo hubiera superpuesto a la perfección en esta fotografía de época. Tan asombroso parecido desató una oleada de juguetonas especulaciones entre los seguidores de Jack. Algunos sugirieron con humor que Greta no era simplemente una activista, quizá también era una viajera del tiempo. Esta caprichosa teoría, aunque descabellada, ofrecía una divertida explicación a las extraordinarias similitudes entre la joven del pasado y la moderna cruzada ecologista. En última instancia, el curioso caso del doble del siglo XIX sigue siendo una nota de humor en la historia más amplia de la impactante trayectoria de Greta Thunberg como activista medioambiental. 4. El avión de combate en antiguos jeroglíficos egipcios. La antigua cultura egipcia, con sus icónicas pirámides y su enigmática esfinge, y profunda creencia en el más allá, siempre ha fascinado y despertado curiosidad entre la gente. Sin embargo, entre los muchos enigmas que presenta, uno cautiva especialmente a los observadores modernos. Se encuentra en los jeroglíficos hallados en el templo de Seti I, en Abidos, que guardan un asombroso parecido con la maquinaria moderna. Tallados en las antiguas paredes de piedra caliza, estos jeroglíficos, a primera vista, parecen representar objetos de nuestro mundo contemporáneo. En particular, se pueden distinguir representaciones explícitas de un helicóptero, un submarino, una nave espacial y lo que muchos creen que es un avión de combate. Estas imágenes destacan claramente entre los símbolos y jeroglíficos más convencionales que las rodean. Estas representaciones son una revelación para los defensores de las teorías de los antiguos astronautas y los entusiastas de los viajes en el tiempo. Argumentan que representaciones tan precisas de maquinaria del siglo XX, en un templo que data de hace miles de años, sugieren que la antigua civilización egipcia podría haber recibido la visita de seres del futuro o incluso de otros mundos. Según su teoría, estos visitantes podrían haber compartido atisbos de tecnología avanzada, que luego quedaron inmortalizados en las paredes del templo. En apoyo de esta teoría está el conocimiento de las prácticas de talla egipcias. En épocas de cambios en el liderazgo o la teología, no era raro que las inscripciones anteriores se recubrieran de yeso y se hicieran nuevas tallas encima. Esta superposición de símbolos entre generaciones podría haber creado inadvertidamente las imágenes aparentemente anacrónicas. Sin embargo, aunque estas explicaciones lógicas ofrecen claridad, el encanto del caza y la maquinaria que lo acompaña siguen siendo potentes para muchos. La idea de que las civilizaciones antiguas pudieran haber tenido vislumbres del futuro o encuentros con visitantes extraterrestres es una posibilidad tentadora que desafía nuestra comprensión lineal del tiempo y el progreso. 3. La mujer griega moderna. La mujer griega moderna. Los arqueólogos de todo el mundo tienen el don de desenterrar tesoros ocultos de las profundidades de la historia, y estos tesoros suelen incluir artefactos intrigantes que nos transportan a siglos pasados. Entre este tesoro de joyas históricas, algunas estatuas de piedra han despertado curiosidad y curiosidad. Una de estas estatuas notables es la tumba Nescau de una mujer entronizada con un acompañante. Esta intrigante escultura se encuentra en el Museo J. Paul Getty, enclavado en la belleza paisajística de Malibú, California. Y no es la típica obra de arte griega antigua. La estatua representa a una mujer sentada en su trono, pero es su acompañante quien acapara toda la atención. El asistente tiene en la mano un objeto muy parecido a un ordenador portátil. Y para añadir un toque de modernidad, hay incluso lo que parecen ser puertos USB. He aquí una antigua mujer griega, residente de una época en la que nuestros modernos artilugios inteligentes no eran más que sueños en un futuro lejano. Los portátiles estaban a años luz incluso de las imaginaciones más descabelladas de aquella época. Así que, ¿cómo acabó esta mujer griega, que vivía en una época carente de ordenadores portátiles o puertos USB con semejante aparato? Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Adquirió el ordenador y toda su tecnología aparentemente anacrónica a través de los misteriosos portales del viaje en el tiempo? La pregunta hace cosquillas a la imaginación y nos impulsa a explorar las posibilidades más inverosímiles. Podría ser que las antiguas civilizaciones guardaran secretos y estuvieran al tanto de conocimientos que superaban con creces su edad, tal vez compartidos por viajeros en el tiempo procedentes del futuro, o puede que se trate de una obra de arte inteligente, aunque desconcertante,
¿Con elementos anacrónicos insertados deliberadamente para confundir y sorprender a su público? La tumba Nescau de una mujer entronizada con un acompañante no es solo una escultura, es un catalizador de nuestra curiosidad. Nos recuerda que la historia tiene a menudo capítulos ocultos, misterios que desafían las explicaciones convencionales y anomalías que nos retan a desafiar nuestra comprensión del tiempo y del progreso tecnológico. 2. La mujer que habla por el móvil en 1928. El pasado a menudo teje historias intrigantes en el presente, anomalías que desconciertan nuestro sentido de la cronología. Uno de estos cautivadores casos gira en torno a un breve clip extraído de los extras de la película muda de Charlie Chaplin, de 1928. El circo. En este fragmento, una mujer pasa junto a la cámara con un objeto cerca de la oreja, aparentemente absorto en la conversación. Sus acciones resultan extrañamente familiares a un espectador moderno, pues se asemejan a las de una persona que habla por teléfono móvil. Todavía, nos enfrentamos al hecho de que esta escena ocurrió en 1928, unos buenos 60 años antes del debut del primer teléfono móvil. Internet se llenó de fervor cuando estas imágenes llamaron la atención. ¿Cómo podría una mujer del 1920 empuñar lo que parece un dispositivo de comunicación notablemente similar a un teléfono móvil? Los entusiastas de los viajes en el tiempo argumentaron con entusiasmo que esta mujer debía ser una viajera del tiempo, añadiendo otra pieza desconcertante a la creciente colección de artefactos e individuos fuera de lugar. Desde su punto de vista, había revelado inadvertidamente sus orígenes en una línea temporal tecnológicamente más avanzada mientras visitaba el pasado. Surgió una explicación aún más imaginativa, sugiriendo que podría estar utilizando un prototipo de dispositivo de comunicación inalámbrica, insinuando un avance tecnológico no registrado y oculto en la historia convencional. Sin embargo, esta teoría, a pesar de su convincente atractivo, carecía de pruebas sustanciales. El debate en torno a las imágenes alcanzó tales cotas que la propia nieta de la mujer dio un paso al frente, asegurando que su abuela simplemente estaba utilizando un audífono portátil. Aunque esta afirmación proporcionó una apariencia de resolución, no consiguió la aceptación universal debido a la ausencia de pruebas concretas. Lo que hace que estas imágenes de 1928 sean tan fascinantes va más allá de la anomalía que presentan. Tiene profundas implicaciones que se extienden a nuestra comprensión del propio tiempo. Si por algún tramo, este clip fuera aceptado como prueba de viaje en el tiempo, remodelaría nuestra percepción del flujo del tiempo. Sugiere un mundo en el que los acontecimientos y las líneas temporales se entrecruzan, desafiando nuestra comprensión lineal convencional del pasado, el presente y el futuro. La mujer que conversa en 1928 con un dispositivo similar a un móvil encarna la fascinación permanente de la humanidad por el tiempo y sus misterios. Si era una visionaria que utilizaba la tecnología de su época, una viajera del tiempo de un futuro lejano, o simplemente un objeto de malas interpretaciones, su breve aparición en una película antigua sigue cautivando las mentes, instándonos a cuestionar el tejido de nuestra realidad. 1. Viajes en el tiempo durante la Guerra Fría. Viajemos al intrigante reino de la Guerra Fría, donde misterios y secretos se entretejían en el tejido de aquella época turbulenta. Uno de esos enigmas gira en torno a un hombre llamado Andrew Basiago, un abogado estadounidense que se ha embarcado en una búsqueda para desentrañar los misterios del críptico Proyecto Pegasus. Este proyecto, clasificado como alto secreto, fue idea de Estados Unidos, con el objetivo de manipular la esencia del continuo espacio-tiempo. El objetivo último era obtener una ventaja decisiva en la Guerra Fría contra Rusia. Pero eso es solo la punta del iceberg temporal. Esta historia, ya de por sí desconcertante, se volvió aún más desconcertante cuando Basiago afirmó que había sido enviado al pasado como parte de este proyecto para presenciar un momento crucial de la historia. Afirma que se encontró en el famoso discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln en 1863. Y el giro no termina ahí. Su padre también participó en esta empresa encubierta hasta que se archivó en 1968. Científicos estadounidenses se adentraron supuestamente en el mundo de la física teórica, inspirándose principalmente en la teoría de la relatividad de Einstein y en el convincente concepto de los agujeros de gusano. Su audaz objetivo era crear saltos literales a través del tiempo, y se aventuraron en lo teóricamente desconocido en pos de este audaz objetivo. Pero aquí es donde la historia da otro giro alucinante. Una fotografía, reliquia del discurso de Gettysburg de 1863, resurgió en Internet. En esta cautivadora imagen, un niño se sitúa en el centro, mirando atentamente a su derecha. Ese chico, lo creas o no, no es otro que Andrew Basiago.
El mismo abogado que afirma haber viajado en el tiempo desde finales del 1870s. La yuxtaposición de esta fotografía de época con el personaje moderno de Basiago parece una extraña alineación del pasado y el presente, y aviva las llamas de la intriga en torno a esta historia ya de por sí fantástica. También, ya que Basiago es un abogado de éxito, muy conocido, cuya carrera gira en torno a los hechos, las pruebas y buen juicio, no tenemos motivos para creer que pondría en peligro su reputación profesional inventando una historia tan descabellada como la de los viajes en el tiempo. La historia es una intrigante narración que mantiene viva la llama de la curiosidad y nos incita a explorar los fascinantes, y a veces surrealistas, misterios de nuestra historia. Estas historias nos han hecho cuestionar los límites del tiempo y el espacio y desarrollar la tentadora idea de que el viaje en el tiempo podría ser algo más que un concepto fantasioso. El viaje en el tiempo podría ser real. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.